Pasaron 20 minutos de las 10 de la mañana. Sumamos un suscriptor. Ey, Ey, nada mal. nada mal. Paso a paso. Estamos acá con Pablito Audero. Acá estamos. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy siendo sujeto de prueba de nuevas técnicas vinculadas al sonido. Muy bien. Y A me ver, parece así. innovador. ¿No? Ahí está bien. Ahí estamos bien. Bien, Perfecto. siempre a la vanguardia. Siempre a la Hay que- vanguardia. Qué bien, chicos. Tremendo. Bueno, ¿cómo estás, Pablito? Bien, muy bien. ¿Bien? Por ¿Te suerte. trata bien la vida? Me trata mejor que hace menos calor. Estoy Bien. con luz. El otoño viene con buenas noticias. Pisó Messi, tierra argentina. Y todo se empieza a arreglar de a poco. Al menos algunas Me cosas. encantaría que le den un respiro a Messi igual. Yo me hubiera repudrido sobre la cantidad de homenajes y cosas que le hicieron. Es Al como- final se lo ve medio podrido ya igual. Y El bueno. otro día en Santiago del Estero está como otro homenaje más. ¿Qué es esta mujer que vuela? Dale. Claro, que tiene que ver esto Otra con el Copa del fútbol. Mundo. Claro, claro. yo tengo 50 en Tengo casa. 7 dale. réplicas, boludo, pará. Tengo más copas que Brasil. Claro. Y no tengo pensar. No, claro, Una vez más. no, yo no podría escuchar nunca más esa canción. Pero bueno, No, ahí ya está. está. Una vez que la ganaste, ya fue. Sí, no, más vale, no tiene desperdicio. Bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy, Pablito? Hoy tenía comprometida una columna sobre Star Wars, pero me pasaron parece que cosas. pasaron cosas y la realidad abarca A la gente no le gusta, ¿eh? temas en paralelo. Yo te banco igual, Pablito, o sea. No, y la verdad es que los temas de esta columna fueron bastante atinados con respecto a las discusiones que va habiendo en el mundo y quienes estamos suscriptos a newsletters de economistas es permanentemente crisis financiera e inteligencia artificial. Crisis financiera, Inteligencia artificial. seguiré trabajando, mi dinero tiene valor, como todo en paralelo. En Argentina vivimos en un mundo medio encapsulado también nuestros propios problemas que son también muy, muy interesantes. La verdad. Así que me parecía interesante hacer una columna que vincule los 4 ejes. Todo eso un poquito con Star Wars, voy a tirar un par de cosas, dejando el grueso de eso para después. Me encanta. Perfecto. Tuve muchos debates con amigos y con la inteligencia artificial sobre cómo hacer la columna de Star Wars. Este Así nuevo que- personaje que surge en nuestras vidas, que es el chat GPT, no lo puedo creer. Es maravilloso y me parece que tiene muchas intertextualidades al respecto. Pero voy a arrancar por ahí que me parece que está bueno. Hay muchos... A ver, desde que abrimos la columna de inteligencia artificial hace un par de semanas hasta ahora hubo mucho debate, está siendo muy, muy discutido y muy caracterizado en el mundo, sobre todo en el mundo de la economía, sobre las implicancias del mundo laboral y también está habiendo muchas voces que plantean que hay que frenarlo. Está habiendo muchas voces que plantean que hay que llegar a un límite con respecto a la investigación porque no hay una regulación, cosa que no va a pasar, pero... Que fue Elon Musk el que salió, ¿no? A decirlo también. Sí, sí, Claro, sí, eso sí, que sí, para sí. que Elon Musk diga, che, pará, hay que revisar el límite moral de esto, es porque Sí, pero- polémico. y él mismo tendrá que revisar sus propios límites morales también. Por eso, Empezando, claro, me parece como más peligroso sos- él que cualquier robot que habla. Claro, exacto. Ahí vi hace poco un meme muy bueno que era la curva de una atribución normal donde están los primeros... los primeros porcentajes hablando de, no, es una computadora que habla. Después toda la curva diciendo, esto es peligroso, hay que ver las cuestiones morales, hay que limitar la investigación para... Y después la más avanzada diciendo, es una computadora que habla. Volviendo a... Básicamente, ¿no? Sí. Claro, es verdad, un poco, igual. Y hay mucha teoría al respecto y mucha especulación al respecto. Me interesa pensar o hacer el espejo con la literatura de ciencia ficción que hay y cómo se puede ver 3 universos posibles con la inteligencia artificial, o por lo menos los que se pueden vislumbrar de qué piensa la humanidad acerca de Claro. la inclusión de otras formas de inteligencia. Salió una nota muy interesante de Bill Gates hace poco, larga, pero muy buena, vinculada a las implicancias de la aparición de la inteligencia artificial y el advenimiento de la inteligencia artificial general. Ujú. Hay una diferencia que es que la IA trabaja de acuerdo a una tarea. Por ejemplo, ChatGPT se especializa en la conversación. Digamos, si tiene que buscar información y responder a lo que uno converse, pero es una sola tarea vinculada a eso. Ujú. Y lo que dice Bill Gates es que es inminente la aparición de la inteligencia artificial general, que es que pueda diversificar tareas. Claro, Es claro. decir, un software, una inteligencia que permita
diversificar lo que hace y no solamente charlar, sino además cebar un mate, sino además hacer tareas físicas, digamos, que eso sería como Cosas una... físicas. Ok. Físicas o no físicas también, pero sí como hoy hay diferentes aplicaciones, algunas hacen imágenes, otras hacen lectura de textos, otras hacen... Como la que salió del Papa vestido con el... Exactamente. Hoy en la mañana quise hacer rápido una, dije, bueno, voy a tratar de llevar algo bien cool, pero nada, difícil. Difícil, ¿no? Hay que- Eso, sí. No es tan fácil. Hay una que se llama... hay una interfaz que se llama Discord que trabaja con... Ay, no me acuerdo cómo se llama la aplicación. Ahora después la mando, pero no es tan fácil como parece. Pero sí, la humanidad se imagina el advenimiento de su universo como en 3 campos de escenarios. Uno vinculado a la clase Yo Robot, Claro. digamos, de... La conquista de los robots. O Terminator, digamos. Claro. Él, bueno, esto va a empezar a generar un mecanismo de inteligencia superior en términos físicos, en términos de cálculo, que nos van a terminar dominando. Eso es uno de los campos de pensamiento. Bien. Otro, el intermedio, que es el al que yo suscribo y me parece más interesante, es el campo de Star Wars. O sea, tenés un Arturito al lado, que es un asistente maravilloso, que te resuelve cosas, vos le pedís algo, lo hace, no se pasa de la Pero raya. no toma decisiones por fuera de lo que vos le pedís. Claro, obedece. Vos le decís algo, los droides. Los Claro. droides van, disparan, se ordenan, obedecen órdenes e incluso arman esquemas administrativos, digamos. Hay droides que son parte de estructuras jerárquicas, pero dentro de todo encuadrados en un esquema de subordinación. Y la nota de Bill Gates planteando que, como el principal concepto que dice es, la inteligencia artificial es como tener un asistente muy calificado. Y en parte es eso. Yo desde que empecé a utilizar ChatGPT hasta ahora, descubrí que es muy bueno como asistente. Inventa cosas igual como cualquier asistente. Tuve un chasco con bibliografía de un trabajo que inventa bibliografía. Por suerte lo chequeé, pero diciendo, no, los trabajos sobre este tema son, no sé, Vázquez 2004, Martínez 2008, así, como 10 papers que eran todos inventados. No, boludo, me estás jodiendo. Y hace poco salió una explicación de por qué los ¿Por qué? inventa. Claro. Porque es una aplicación que predice el lenguaje. Entonces, vos le decís, necesito un paper sobre... Y no está conectada a internet ChatGPT, o sea, no es una aplicación de búsqueda. Entonces, vos le Tiene una decís- base de datos. Tiene una base de datos muy extensa y muy especializada que predice una palabra después de la otra de acuerdo a la mejor posibilidad. Entonces decís, bueno, necesito un paper de economía urbana, por ejemplo, y te dice, bueno, ¿quién es el autor que mejor me ajusta a esta predicción sobre este tema? Será un tal apellido Vázquez, coma, letra del nombre puede ser otra, año más o menos vinculado al que yo estoy pidiendo, y una oración parecida a la que yo estoy buscando. En este caso era sobre el profesor Ono de Chacarita, por ejemplo, en todos los papers que sonaban bárbaro y me reentusiasmé diciendo, che, descubrí cosas que no conocía, las empecé a buscar y ninguna existía. Wow. Algunas en revistas reales, otras en revistas inventadas, algunos eran autores reales, otros autores inventados, pero era todo falso. Sí, sí, no apto para un trabajo del método científico. No como para confiarle todo, mismo con programación, o sea, te manda un script que puede existir o no, lo vas adecuando. O sea, vos le decís a ChatGPT, necesito un script en R que me haga tal cosa, y te lo hace, pero tiene errores. Obvio, claro. Entonces es como un buen asistente que le vas pidiendo cosas, te las da, va viendo, pero es un universo Arturito. Y el tercer campo de imaginación es el universo Wall-E. O sea, el mundo totalmente destruido y los robots tratando de resolver algo, tratando de hacer... Claro. Qué No, triste igual, igual. Sí. Terrible película. Que es la que estamos más cerca igual. Sí. O sea, yo creo que estamos en un... Soy más adscripto al universo Arturito, con un guiño hacia el universo Wall-E y pensando que el universo Yo Robot es muy distante, muy difícil, pero con un pequeño miedito al respecto. Y Ahora. a mí lo que me pasa con respecto a ese miedo del Yo Robot es que a veces el ser humano no tiene la capacidad de imaginar escenarios nuevos posibles. O sea, siempre uno tiende a ir hacia lo que conoce, pero por una cuestión de funcionamiento del cerebro humano es imposible adivinar cómo va a terminar realmente la situación. Va a ser claramente Completamente. algo que uno no se puede imaginar. No, total, nosotros nos imaginábamos la destrucción de la inteligencia artificial como un proceso físico estilo Terminator y resulta siendo solamente una aplicación de chat que destruye puestos de trabajo. Como Exacto. puede que sea algo así. Más duro que la realidad. Claro, ¿no? O sea, pero esos 3 campos semánticos son interesantes para pensarlo y ver cómo... A ver, está viendo 3 ejes de la discusión
dos ejes en la discusión global, lo financiero y la inteligencia artificial, cómo se vinculan. Y me interesa pensar el momento financiero como una consecuencia de temas que venimos charlando. O sea, hace poco hablamos de la crisis de los bancos que quebraron, ahora desde ese momento hasta ahora fueron catapultándose hacia la quiebra distintos bancos también importantes. Estuvo en crisis el Deutsche Bank, estuvo en crisis Credit Suisse, como van siendo objeto de rescate. Pero, ¿por qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Qué le afecta a Argentina? Bueno, Argentina eso lo destruye, sin duda. Pero hay una lectura, o sea, todas las lecturas interesantes al respecto parten de la crisis 2008. La crisis 2008 es una crisis financiera en la que cae un sistema de reciclaje monetario, de reciclaje de excedentes, que funcionaba a partir de vender como bonos de alta calificación bonos que no lo eran. O sea, era un mecanismo a partir del cual se fraccionaban distintos tipos de bonos. Algunos de alta calificación, otros de baja calificación. Puede ser un bono del Tesoro de Estados Unidos en un paquete con hipotecas de sectores que tienen una probabilidad de impago muy alta. Y eso se vendía como un paquete de alta calificación. Hay personas que querían invertir. Exactamente. Inversores, bancos, digamos, se invertían esos bonos como si fueran bonos de alta calificación, y cuando empezó a haber una crisis de impago, se descubrió que casi todos los bancos tenían de estos activos que eran tóxicos, porque tenían un porcentaje de impago en la práctica muy altos, que hicieron entrar en crisis el sistema de reciclaje de reciclaje financiero. Bien, clarísimo, Pablito, ¿eh? Gracias. La respuesta 2008 de los estados a la crisis 2008, hay una parte importante de la literatura que la considera como una respuesta muy exitosa, desde Ben Bernanke, que era el presidente de la Fed de ese momento, si no me equivoco, hasta toda la literatura neoliberal dice, bueno, le encontramos la vuelta a cómo evitar una crisis financiera, que es rescatando los bancos. El Nobel del año pasado habló sobre eso, de cómo evitar un pánico bancario, y haciendo un paralelismo entre la crisis de 2008 y la crisis de los 30, donde los estados no rescataron los bancos y salieron a una política monetaria contractiva, diciendo, en realidad los estados tuvieron la culpa de la crisis de 1929-30. Puede ser. Ahora, la lectura que hacen de 2008 es de una salida exitosa. Bueno. La lectura que hace la economía, ni siquiera crítica, pero no tan alineada a ese discurso, es que, sobre todo, el que en ese entonces estaba empezando a asumir como ministro de Economía, de Finanzas griego, peleándose contra el FMI, que es Varoufakis, pero sí, ¿te acordás? Tipo maravilloso, medio excéntrico, pero maravilloso, hace una lectura mucho más catastrófica diciendo, y también en mi opinión un poco más realista, diciendo, en 2008 se terminó un patrón de acumulación y lo que siguió en los años siguientes es la supervivencia como se puede de un capitalismo o de un sistema financiero zombie, o de una banca zombie en realidad, no un sistema financiero como un total. resabio de eso mismo. Exactamente, se terminó la forma en la que el sistema financiero producía ganancias a mansalva y ahora lo que queda es un sistema bancario y extendido a lo financiero que sobrevive por la ayuda del Estado y sobrevive por la inyección de dinero barato, de bonos con tasa de interés muy baja de los bancos, y que cuando entra un poquito, se tambalea un poquito, entra en crisis, que es lo que está pasando ahora. Entonces, ¿es una crisis sistémica? Sí. ¿Es una crisis inevitablemente catastrófica? No, porque la capacidad de los bancos, de los estados, de rescatar a los bancos es, por ahora, posible e ilimitada. O sea, emiten dinero, emiten bonos, lo ponen como no tiene una limitación concreta en la forma monetaria que tiene hoy tanto Estados Unidos como Europa. Ahora, hay una teoría del fin de ciclo financiero que tiene su razón o que tiene su anclaje en las evidencias que está planteando ahora en los momentos bancarios. ¿A dónde nos lleva esto? Y es donde quiero traer el tercer eje, que es la más global, digamos. Okay. Pero hay una forma tradicional de estudiar el capitalismo, les digo, la ciencia económica es la ciencia que estudia el capitalismo, entonces naturalmente se aboca a él, pero desde una forma ahistórica, de una forma más de laboratorio, y una tradición
que lo encuadra en el momento histórico es la tradición más vinculada con el marxismo, cuyo exponente más serio es el marxismo, que plantea que el capitalismo es un momento de la historia y que las fases del capitalismo son momentos de la historia. Esa teoría llega a su punto más elaborado con la teoría de las ondas, o sea que hay momentos de alce, momentos de bajada, momentos donde el capitalismo desarrolla tecnologías, momentos productivos y circuitos que son Exitosos en esos parámetros. exitosos y que son dinámicos, y momentos en los que esos momentos en los que esos circuitos se agotan o que esas dinámicas se agotan. Todo lo que sube tiene que bajar. Exactamente, y que da pie primero a una crisis y luego a un resurgimiento de otros factores productivos. Claro. Hay economistas que plantean que estamos en un momento de agotamiento de un ciclo del capitalismo, o sea, de una onda que podría ir desde los 70, 80 hasta 2008, que es el punto de quiebre, y lo que estamos viviendo ahora es el resabio de lo viejo que no termina de morir, y empezando a ver lo nuevo que no termina de nacer, o sea, nuevas formas de tecnología que superan o reemplazan la tecnología mainstream de la etapa anterior, que podemos verlo un poco en la inteligencia artificial, podemos verlo un poco en los bienes de la información, Bien, podemos sí. verlo un poco en la rapidísima difusión que están teniendo este tipo de tecnología. O sea, ChatGPT tiene un mes. No, sí, salió y estaba todo el mundo, de hecho, colapsó rápidamente, que no podías ingresar porque ya había mucha gente usándolo. Exactamente. Y son... De hecho, hay horarios que no puedes usarlo porque está explotado de gente usándolo y se traba. Sí, Tremendo. sí, globalmente. Y que esas dinámicas, hay quienes plantean que son endógenas al capitalismo, que van a generar una nueva forma de producir bienes dentro de la lógica capitalista. Hay gente que dice, al existir bienes gratuitos, con alto contenido informativo, con alto contenido de capital, pero que no entran dentro de la teoría del valor ni tradicional, ni clásica, ni neoclásica, vemos que tiene una forma distinta de determinar el valor, esto va a terminar socavando la forma en la que el capitalismo funciona. Esto no quiere decir que se produzca algo mejor, ni algo sustancialmente peor tampoco, sino que estamos en el umbral de algo nuevo que no sabemos cómo va a venir. Claro. Pero dentro del mismo marco del capitalismo. Dentro del mismo... Sí, o no. ¿O no? O sea, nada parece... Hay un dicho muy, muy interesante, creo que era de Mark Fisher, que dice que es más... Creo. Que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Total. Entonces, no hay un horizonte donde se diga, bueno, vemos lo que va a pasar, sino que está habiendo evidencias de que por lo menos los tiempos están cambiando y demuestran cierto tipo de agotamiento. La señal es que la teoría de las ondas plantea como momentos de fin de ciclo tiene que ver con muchísima más inversión financiera que o no productiva que productiva, nuevas tecnologías que reemplazan a las anteriores, sí, agotamiento de los ciclos productivos de alguna manera. Y la pregunta es, ¿mejor malo conocido que bueno por conocer? Y pasa que es inevitable. Es Inevitable. eso. Uno, hoy en día, la humanidad no puede detener su propio rumbo en ningún sentido. No, ni por en lo supuesto. ambiental, ni en lo tecnológico, ni en lo político en algunos casos. Y eso, más que elegir, nos da la posibilidad de adaptarnos de alguna manera. Estoy llegando a un final medio abstracto que no había planificado, pero sí que los universos que se nos plantean a futuro son desde ya inciertos y que es difícil en un momento de tanto debate abstraerse y mirar por arriba. Y en ese mundo estamos nosotros, está la Argentina, está el canje de bonos, estamos tratando Ahí de está. sobrevivir como podamos. Y ahora, la Argentina. Dentro de ese contexto estamos nosotros ahí tratando de sobrevivir con una sequía que destruye las expectativas que tenía el gobierno para este año. El gobierno, el FMI, todos. Todo el mundo, ¿no? Porque También. hoy en día la ausencia de dólares que se contaban que se daban por sentados de alguna manera y que eran vitales para el ciclo económico es grave. A eso se deben medidas como la que está tomando Massa ahora con respecto a los bonos. No sé si se habló en alguna otra columna de la radio de los bonos, pero No. básicamente consiste en un canje de bonos en dólares con legislación extranjera de los organismos públicos, principalmente ANSES,
por bonos en dólares con legislación argentina y venta de los bonos en dólares con legislación local de los organismos públicos en el mercado. O sea, el ANSES principalmente tiene que vender los bonos en dólares que tiene el mercado y canjear, porque hay dos tipos de bonos en dólares con legislación local y legislación de Nueva York. Ajá. Sí, como es básicamente esa la diferencia. Esa es la legislación extranjera. Sí, la que Nueva era la York. que tenía Griesa con... No, Sí. no, básicamente. Claro. Eso genera, por un lado, la aparición de dólares financieros en el mercado, o sea, de los bonos de los organismos públicos de legislación local que tiene que venderlo en el mercado local. Se espera que eso tranquilice un poco el tipo de cambio, el mercado de dólares, se espera que al haber más dólares en el O sea, mercado... esos bonos de extranjeros que tienen organismos públicos como es el ANSES, los tienen que vender en la Argentina, Los no bonos- en el extranjero. No, los bonos con legislación extranjera se los tienen que canjear al Estado por bonos con legislación local. Ah, ok. Que está emitiendo ahora con una tasa muy alta que es objeto de muchas críticas. Ahora, los bonos que tienen los organismos públicos con legislación local los tienen que vender al mercado. Ok. Y los pesos que obtengan a cambio, y eso es lo más interesante en términos de los objetivos que puede tener, el 70% tiene que volcarlo en bonos del Tesoro, en financiamiento del Tesoro. Perfecto. Entonces hay dos miradas sobre estas medidas. Una vinculada a que el gobierno busca que haya más dólares en el mercado y calmar un poco las expectativas de evaluación y que se genere una aparición de divisas con esta medida, que puede tener sentido. Y otra vinculada al financiamiento del déficit, que también puede tener sentido. Pensando en esta medida, busca también financiar el Tesoro que no está encontrando financiamiento. Sí, Claro. fue una fuente en la deuda pública, no está encontrando una fuente en el financiamiento externo. Puede terminar teniendo ambos objetivos en ese sentido. Es una medida muy criticada. Y lo que pasa es que vos, o sea, al endeudamiento externo no podés recurrir porque vos ya tenés una deuda enorme y esa plata no está. Exactamente. No podés generar divisas con el sector agrario, que es el más potente de la Argentina porque hay una sequía tremenda. Sí. Todavía no termina de estar listo lo de vaca muerta, la liquefacción de gas, litio. No Sí. quedan muchas opciones. No, por eso. O sea, hay mucha crítica a la medida porque es extraña, la verdad que lo es. No hay una salida diciendo, no, en lugar de hacer esto, tendrías que hacer esto. O sea, todos los planes económicos están esperando a que termine el gobierno, sea del color político que sea, pero más que nada los vinculados a la oposición dicen, bueno, el cambio de gobierno va a tener esta estructura. Un shock con devaluación, con reacomodamiento de precios relativos, que no necesariamente está mal, pero para llegar de abril a diciembre, hay ¿Qué hacemos? hay que transitar todo esto. Entonces, no está viendo tampoco planes alternativos o propuestas que no incluyan la autodestrucción del gobierno por parte de la oposición o por parte del pensamiento económico en general. No me parece que la medida de Massa sea particularmente elegante, Ok. pero no está viendo muchas alternativas tampoco en general. Claro. Por lo menos que no sean reestructurar la economía con un shock. Y este gobierno No dudo va a ir que... ahí. No, No va a ir ahí. dudo Es una clásica movida de cambio la de... derecha. Sí, y de cambio de gobierno. O sea, Sí. imaginando una transición, estaría el escenario dado para, de alguna manera, reestructurar la arquitectura económica. Este gobierno ahora no lo va a hacer, y menos con la disfuncionalidad de... Y teniendo la Macro. expectativa de ir a ganar una elección. Claro. Sí, no, total. Lo creamos posible o no. Sí, no se va va a a intentar. no va a generar una devaluación grande ni un proceso inflacionario. Digo, los reajustes de precios relativos necesariamente son inflacionarios. Claro. Uno puede compensarlos, como plantea Álvarez Agis cuando lo propone, con medidas redistributivas, aumentos del salario. Se puede hacer un proceso de shock que no sea necesariamente regresivo, no sea necesariamente un proceso que aumente las desigualdades. Claro. Es posible pensar eso. Es medio delicado, ¿no? Pero no parece que este gobierno lo tenga en su agenda. Entonces decidir, bueno, y tampoco se está pidiendo desde la oposición que este gobierno lo haga. O sea, se está planteando, bueno, lleguen como puedan, y ese lleguen como puedan incluye medidas como esta. La UBA la va a auditar Sí, ¿qué onda esto? y no, o sea, Tiene mucho, es medio raro, ¿no? el Ministerio de Economía tiene gente capacitada para hacerlo. No desconfío para nada de la UBA, o sea,
de los profesores del lado de los investigadores que salieron que aparecieron como posibles auditores de la medida, gente muy capacitada. O sea, está Andrés López, que fue director de la carrera, que es un investigador enorme. Sebastián Katz, que lo tuve de profe en una materia, que es especialista en temas de dinero, da la materia de dinero, crédito y bancos. Está muy capacitado. Y estaba Javier Curcio, que es un especialista en finanzas públicas. O sea, gente que Sabe. sabe. Pero también hay de esa gente dentro del ministerio. Y yo creo que busca darle una legitimidad externa, busca... Claro, ¿no? Es una hacer cuestión más de opinión y de para tranquilizar a los ciudadanos en general, como bueno. Busca tener un rebote diciendo, mira, la UBA me está diciendo que esto está bien. Y nos estamos corriendo del círculo de la política, ¿no? Como estamos hablando de gente académica, de la universidad Claro. pública, como bueno, estás trayendo otro actor a la mesa. Sí. Me parece un buen antecedente. Sí, está bien. Me parece que hacerlo así medio a los ponchazos, como, me critican, bueno, llamó a la UBA, es raro, o sea, se Sí. podría pensar como algo propositivo, como diciendo, bueno, convocamos a la universidad pública a pensar este tema, digamos, hacerlo como algo más planificado, no estaría mal. Pero a priori está por verse, incluso está por verse si se hace. O Claro. sea, quedó en suspenso a ver si se hace, pues fue muy criticado. No, y también se dijo que, digamos, que que se iba a evaluar eso y si efectivamente era algo que iba a ser positivo para la ANSES en sí, Claro. no se iba a hacer. Exactamente. O sea, no es que... Sí, yo no creo que sea algo negativo para el ANSES si el Estado emite títulos en dólares con una tasa de interés mayor. Es negativo para el Estado, de alguna manera, un endeudamiento en dólares con una tasa más alta. Claro. Y eso implica también el riesgo que le supone, o sea, creo que la evaluación que se puede hacer es qué tan riesgoso es para ANSES reemplazar bonos con legislación estadounidense con bonos absolutamente nacionales en dólares. Claro. Y es más riesgoso es. Sí, de alguna manera sí. Lo que dice Massa es, sí, bueno, es más riesgoso, pero implica un interés más alto. O sea, en realidad terminan ganando plata. Claro. Depende de la capacidad del Estado para pagarlo también. Claro, ahí está. Ahí está. Asimismo, en cualquier caso, se haga o no se haga esta medida, la situación en términos cambiarios no es fácil. Para nada fácil. Y en un contexto donde el mundo está pasando por las situaciones que hablamos recién. O sea, no es que... es como la foto del restaurante de París, de está todo prendido. El chabón tomándose un alrededor. café y todos Claro. los manifestantes rompiendo todo. sí. Claro, solo que nosotros estamos descubriendo, nos olvidamos la billetera y no sabemos cómo pagar la cuenta. O sea, le estamos pidiendo al mozo que nos fíe. Que nos pide. Ay, Claro. Dios mío. Bueno, Así- Pablito, tremendo. Así estamos, Así ese estamos. es el panorama. Está bien, fue la verdad que se hizo un revuelo tremendo con esto de los bonos y el ANSES. Y bueno, y es difícil comprenderlo. Así que gracias por venir a Por traernos favor. un poco esta información, Pablito. Cuando se pueda ahondar en la parte de Star Wars, lo haremos. Lo Hay haremos. mucho Y, pero material. es Argentina, si no, andate a hacer una columna a Dinamarca, mirá. Si quieres hablar de Star Wars. Sí. Pablito, ¿nos vemos el jueves que viene? Hasta el jueves que viene. Dale.